amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Sacrificio de dama del ucraniano Savon. El joven Savon se enfrenta al experimentado Polugayeski, especialista en la variante Najdorf de la defensa siciliana, pero decide jugar una línea diferente a su gusto, que es alfil G5, con el desarrollo del alfil a E2, con lo que el negro logra igualar. Y las complicaciones son menores, pero el blanco consiguió complicar los acontecimientos sacrificando la dama, con lo que la posición se pone sumamente complicada e interesante. Vladimir Andreyevich Savon nació en Chernigov, en Ucrania. Aprendió ajedrez a la edad de 11 años por parte de su padre, que le enseñó los rudimentos. Y la FIDE le otorgó el título de maestro internacional en 1967 y el título de gran maestro en 1973. Una parte de la biografía de este pionero de los grandes maestros ucranianos se las dejo en la descripción del vídeo para que tengan oportunidad de conocer la trayectoria de este jugador. Como anécdota personal, les diré que conocí a Savon en el año 1967 en la ciudad de Harashov, en la República Checa, antiguamente Checoslovaquia, en un torneo mundial estudiantil. En la clausura del evento, en la alegría que yo tenía por participar en ese torneo, me dirijo a Savon y en español, porque yo no sabía ruso, le dije: Savon, tú vas a ser gran maestro. Esa predicción se cumplió. Tuve la oportunidad igualmente de jugar con Vladimir en un torneo capa blanca en 1973, precisamente en el año que le otorgaron el título de gran maestro. Cuando jugamos, aún, si mal no recuerdo, no tenía ese pergamino, se lo habrán otorgado posteriormente. Nuestra partida concluyó en tabla. Vladimir llevaba las negras y jugó una variante Najdorf en la defensa siciliana y yo le hice una de mis favoritas en aquella época juvenil con alfil G5, y después de varias complicaciones, enredo, él tuvo ventaja, la ventaja disminuyó, etcétera. El encuentro concluyó en empate. Para mí es una satisfacción personal haber conocido a Vladimir Savon, quien desgraciadamente falleció a la edad de 65 años, bastante joven como para aún mostrar talento al mundo ajedrecístico. Sin más, vamos a ver esta partida contra Lev Polugayeski, uno de los mayores conocedores de la defensa siciliana. Comenzó con E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6 y alfil E2. Debo aclarar que los comentarios que voy a realizar van a ser o han sido hechos por Vladimir Savon, aunque también otro jugador hizo determinados comentarios durante de este juego y por tal motivo lo mencionaré en el momento oportuno. Ese gran maestro que comentó algunos aspectos de esta partida se llama Alexander Moiseyenko. Por lo tanto, eso van a ser los comentarios. Después de alfil E2, comenta Savon:
Esta jugada ha sido empleada con éxito por el gran maestro Efim Geller y Vasily Smilov. Prefiero, comentó Savon, alfil G5, E6, F4. Pero B5 es una línea muy desarrollada y analizada por Polugayeski. Así que continuamos la partida con alfil E2, E6, F4, alfil E7, enroque corto, alfil E3, dama C7 y A4. Las negras han jugado la apertura muy bien, sin mostrar aún su plan de desarrollo. Con el movimiento del texto, el blanco trata de traer claridad en el posicionamiento de las piezas negras, comentó Vladimir. El negro respondió con caballo C6, caballo B3 y B6, dirigido contra el desagradable avance del peón a A5. Alfil D3, alfil B7, dama F3 y caballo B4. En esta variante, la dama blanca a menudo se mueve a H3. Así que es necesario poner el alfil de D3 bajo fuego, comentó Savon. Caballo D4, previniendo el peligroso minado del centro por medio de E5 y D6. Menos bueno era la continuación dama H3 debido a la respuesta E5 y el caballo de B3 permanece fuera de acción. Así que caballo D4 continuó Polugayeski con G6. Comenta Savon. El gran maestro de la defensa siciliana está haciendo su trabajo. El negro prepara el avance E5, desalojando la más peligrosa pieza de las blancas del centro, que debería ser el primer paso para tomar la iniciativa. Torre a D1, E5, caballo D a E2. Peor era la captura F por E5, D por E5, caballo D a E2. Caballo H5, después de lo cual la posición de las negras es más promisoria. Caballo D a E2, D5, F por E5 y D por E4. Cuando en la defensa siciliana las negras se han liberado con el avance D6, D5, ellas usualmente no tienen dificultad y esta posición no es una excepción. Pero la última jugada de las negras es una inexactitud, comentó Savon. Correcto era, puntualizó, dama por E5 cuando las negras obtienen aproximadamente la igualdad con dama G3. Él señala la variante alfil D4, D por E4, caballo por E4, alfil por E4, alfil por E5, alfil por F3, torre por F3, alfil C5 jaque y alfil D4 como una igualdad. Dama G3, en el análisis sigue comentando que dama por G3, caballo por G3 y se captura el caballo por D3, C por D3 y D por E4, sigue D por E4 con igualdad, según Vladimir Savon. Continuando la partida con D por E4, caballo por E4, dama por E5. Y ahora Savon realiza una jugada fantástica, dama por F6. Comenta, el comienzo de algunas interesantes operaciones tácticas donde las piezas blancas y negras caen bajo el ataque simultáneamente. Alexander Moseyenko comentó al respecto, un ataque absolutamente fantástico, fundamentalmente cambiando la situación en el tablero y la situación psicológica de la partida. Parecería
que las negras han manejado mejor la apertura con un avance planificado en el centro, pero de repente este golpe inesperado lo pone de patas arriba. Siguió caballo por D3. Ahora Pologaevsky está en alerta. Moiseyev comentó después de esto de este comentario de Sabón. Peligroso era alfil por F6 y caballo por F6 jaque. Dos continuaciones, rey G7, o de lo contrario, la otra es llevar el rey a H8, a lo que seguiría alfil D4 y nuevamente dos continuaciones, dama E6. Mejor hubiera sido caballo por D3, a lo que seguiría de todas formas caballo D7. Pero en la partida, en el comentario que está realizando aquí Moiseyenko, dama E6 fue la continuación que dio, caballo F4, dama D6, C3, caballo por D3 y torre por D3, con fuertes amenazas. Según Moiseyenko, la computadora valora con +4 esta posición. Las negras no pueden aceptar el sacrificio de dama. Luego de rey G7 sigue Moiseyenko con alfil D4 y el negro no tiene nada mejor que regresar a la jugada de la partida con caballo por D3 y caballo E7. Por lo tanto, seguimos con el encuentro entre Sabón y Pologaevsky después de caballo por D3, alfil D4. Sabón continúa. La única jugada que mantiene la tensión. De otra forma, la iniciativa pasa a las negras. Moiseyenko comenta: una importante decisión, manteniendo viva la iniciativa. La computadora da esto como favorable resultado a nadie. 0.00. Igualdad. Y plantea las jugadas siguientes. Alfil por F6. Ahora, y plantea la jugada siguiente: dama por E5, caballo por E5, caballo F6 jaque, alfil por F6, torre por F6, caballo G4, torre por B6, caballo por E3, torre D3 con juego igual. La otra continuación que ofrece Moiseyenko es en movimiento 20, torre D3. O el error que él menciona en este momento, C por D3, alfil por F6, caballo por F6 jaque, rey H8 y caballo G4. No vale, según Moiseyenko y sus análisis, alfil D4 por dama E2. Así que caballo G4, pero dama D5, alfil D4 y F6, donde las negras están mejor. Concluyó Moiseyenko sobre esta posición. Siguió entonces alfil D4 como la jugada correcta. Alfil por F6. Ahora, Sabón comenta que alfil por E4 es respondido con alfil por E5, alfil por F6, alfil por F6, caballo C5, caballo C3 como buena jugada, alfil por C2 y caballo D5. Y las blancas preservan la iniciativa. Luego de alfil por F6, el encuentro siguió con caballo F6 jaque y rey G7, caballo D7. La mejor jugada manteniendo la tensión. Ahora, Moiseyenko dice: la computadora prefiere alfil por E5, caballo por E5, caballo D7, caballo por D7 y torre por D7. Seguiría alfil C6 y torre C7, alfil por A4, B3, alfil E8, caballo F4, con alguna compensación
por el peón. Seguimos la partida con caballo D7, que fue lo realizado por Vladimir, y dama por D4 jaque, caballo por D4, caballo por B2, torre B1 y torre DF a D8. Moiseyenko comenta: más fácil era caballo por A4, caballo por F8, torre por F8, torre B4, B5, C4, caballo C3, C por B5, caballo por B5, con tablas, porque en este tipo de finales la calidad extra no es suficiente para convertirla en victoria, puntualizó Moiseyenko. Siguiendo la partida con torre F8, caballo E5. Después de la jugada caballo por B6, comenta Sabón, torre a B8, y el negro tiene los mejores chances. Por esa razón, él prefirió caballo E5, a lo que siguió torre por D4 y torre por F7 jaque. Su adversario jugó ahora rey H6. El primer descuido, comenta Sabón. Después de la jugada rey G8, torre por B7, caballo por A4, caballo D7, torre F4, torre F1, caballo C5, esta complicada partida habría finalizado en tablas, comentó Vladimir Sabón. Rey H6. Esto lleva a la derrota, lo comento yo. Torre por B7 y caballo por A4. Ahora, según Moiseyenko, mejor era caballo C4, caballo F3, torre E4, torre D1, caballo E5, torre por H7 jaque, rey por H7, caballo G5, rey H6, caballo por E4 y torre F8, y las negras tienen buenos chances de tabla. Siguió entonces, después de caballo por A4, torre B3. Comenta Sabón: me parece que exactamente esta jugada no fue tomada en cuenta por el negro cuando jugó rey H6. Ahora el negro cae bajo un fuerte ataque, torre D1 jaque. Perdedor era, según Sabón, caballo C5 por torre H3 jaque, rey G5 y caballo F3. Ataque doble, ganando la torre de D4. Torre D1 jaque, rey F2, torre D2 jaque, rey G3, caballo C5, caballo G4, rey G5 y torre E7. Sabún dice: la última jugada difícil de esta partida. La red de mate alrededor del rey está cerrado. Torre por G2 jaque, rey por G2 y caballo por B3. Después de la captura rey por G4, dice Sabón que el blanco tiene una bella elección entre torre B6 o la otra continuación, torre B4 jaque, rey F5 y rey G3, con posición ganadora. Torre por B6 es una posición igualmente ganadora según Sabón. Siguiendo la partida con caballo por B3, rey G3, una jugada de estudio, según Sabón. El blanco crea una red de mate con un mínimo de material. Se amenaza lógicamente torre F5 mate, que es prácticamente inevitable. El negro juega rey F5, pero siguió torre 5 mate igualmente. Moiseyenko dice, o escribió: un juego absolutamente fenomenal. Lev Abramovich Polugayevsky, entonces en la altura de su forma, era un jugador de ajedrez muy fuerte, con profundo conocimiento de apertura, erudición, talento táctico y dedicación al ajedrez. En este juego lo vemos igualando la posición en una apertura que él sabía mejor que su oponente, ganar y obtener un juego cómodo.
En respuesta, Savón planteó enormes problemas prácticos sacrificando su dama, y Polueski no se confundió y se defendió fuertemente. Solo un verdadero error, rey H6, no queriendo retirar su rey a la octava fila, condujo a un final completamente inesperado de mate. Bravo, Vladimir Andreyevich, finalizó Moiseyenko. Deseo que esta partida sea instructiva para sus conocimientos, así como un conocimiento histórico del ajedrez ucraniano. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.